Mi esposa me dejó por otro hombre mientras yo cuidaba de mi padre moribundo. Pero cuando descubrió que estaba a punto de convertirme en millonario. Tengo 36 años, estoy casado desde hace 8 años y tengo 2 hijos. Además de esto, soy el único hijo de mi padre enfermo. Verás, mi papá ha estado sufriendo de problemas renales durante muchos años. Pero en los últimos 2 o 3 años, su condición ha empeorado y tiene que ir a diálisis 2 veces por semana. Antes, podía viajar solo, pero en el último año, a menudo me pedía que lo acompañara. También está debilitándose cada día más. Ahora he establecido una rutina para mí en la que llevaré a mi padre a diálisis cada vez. No quiero dejarlo solo en esta condición. Tiene que ir a diálisis 2 días a la semana. Así que he fijado los días sábado y miércoles. El sábado es mi día libre, así que no es un problema. Para el miércoles, obtuve permiso de mi jefe para salir temprano y luego compensar las horas restantes trabajando por la noche después de regresar a casa de la diálisis. He estado trabajando en esta empresa durante 10 años. Mi jefe me ha visto como un empleado trabajador y leal, así que concederme este permiso especial no fue un gran problema para él. Sin embargo, el problema estaba en casa con mi esposa, Averil, de 34 años. Cuando se enteró de que llevaría a mi papá a diálisis 2 veces por semana, se molestó. No le gustaba cuando lo llevaba de vez en cuando, pero nunca expresaba su descontento abiertamente. Ahora que había asumido la responsabilidad diligentemente, no pudo contenerse. Dijo que no tenía sentido perder mi tiempo con mi padre porque, hiciera lo que hiciera, él nunca iba a estar impresionado conmigo. Bueno, aquí hay un poco de contexto para esto. Mi papá era dueño de un negocio de comercialización. Le iba bastante bien y había adquirido una buena cantidad de riqueza. Quería que me hiciera cargo de su negocio, pero yo tenía pasión por otra cosa. Quería entrar en el mundo de la tecnología. Me entusiasmaba la programación y crear software. Así que después de la escuela, cuando mi papá quería que tomara algunos cursos de negocios o administración, tomé un título en software. Él estaba bien con eso hasta que yo estuviera dispuesto a unirme a su empresa. Sin embargo, después de completar mi graduación, comencé a trabajar para una reconocida empresa de tecnología. Mi papá no estaba contento de que en lugar de llevar adelante su legado, estuviera trabajando para otra persona. Seguía pidiéndome que me uniera a su negocio y yo seguía posponiéndolo. Después de mi matrimonio, mi papá me preguntó por última vez si quería unirme, y dije que no. Mi papá se enfureció y dijo que daría toda su riqueza a la caridad y que yo no recibiría ni un centavo. Aún así, no cedí en mi decisión. Verás, yo estaba ganando bien incluso a esa edad. Compré un coche y mi propia casa a los 29 años. Estaba bastante seguro de que podría llevar una vida decente incluso sin su riqueza. Le dije que no necesitaba su dinero y que podía construir mi propia riqueza. Nuestra relación se deterioró después de ese punto. Hace 5 años, mi madre falleció debido a un paro cardíaco. Fue devastador para mi papá. Verás, me mudé de casa a los 17 años para ir a la universidad. Luego conseguí un trabajo y comencé a vivir por mi cuenta. El único compañero que tenía mi papá era mi madre, y perderla fue lo más devastador para él. Fue entonces cuando nuestro vínculo se rejuveneció. Comencé a visitarlo con frecuencia y solía llevar a mis hijos para que jugaran con él. Con el tiempo, dejó la empresa y la entregó a un fideicomiso para que la administrara. Mi esposa, Averil, nunca estuvo cerca de mis padres, ni siquiera cuando mi madre estaba viva. Averil evitaba visitar a mis padres, diciendo que mi madre se metía demasiado en nuestras vidas y que no se llevaban bien. Cuando mi padre anunció que me eliminaría de su testamento, Averil comenzó a criticar abiertamente a mis padres, diciendo que eran malos y malvados. Le insistí en que se mantuviera al margen de mi relación con mis padres, pero ella siempre intervenía y decía que era algo que iba a afectar nuestro futuro, especialmente el de nuestros hijos. Le aseguré que nuestro futuro y el de nuestros hijos estaban seguros, independientemente de la riqueza de mi papá, pero ella no estaba dispuesta a entender eso. Ahora, volviendo a la situación actual, Averil armó un escándalo cuando supo que acompañaría a mi papá a la diálisis 2 veces por semana. Al principio, traté de hacerle entender que papá no tenía a nadie más que a mí. Perdió a sus padres hace mucho tiempo, aunque tiene un hermano mayor, pero vive en el otro extremo de la ciudad y rara vez lo visita. Papá se ha sentido muy solo desde la muerte de mamá. Y en esta condición, no puedo abandonarlo,
pero mi esposa se niega a entender esto. Últimamente, me ha hecho la vida miserable. Cada sábado, se le ocurre algún plan. Ya sea organizar una fiesta en la casa, hacer una limpieza profunda, salir con los niños, o algo tan trivial como recoger la despensa. Le expliqué que puede planear lo que quiera los domingos porque los sábados tengo que llevar a papá a la diálisis. Pero ella sigue con sus planes y luego me regaña por llegar tarde o por no cumplir con ellos. Tenía que correr a recoger a mi papá, luego llevarlo al centro de diálisis. Y después de que terminara, lo dejaba en casa y volvía corriendo a casa, para enfrentarme a su sarcasmo y berrinches. No se trata solo del sábado. Ella hace lo mismo los miércoles por la tarde. Me comprometí con mi jefe a compensar el trabajo restante tarde en la noche después de regresar de la diálisis. Pero ella siempre tenía un plan para molestarme. Casi todos los miércoles por la tarde, salía para reunirse con su familia, con amigos que no veía desde hace mucho tiempo, o para asistir a alguna fiesta aleatoria, dejando la responsabilidad de los niños a mi cargo. Tenía que hacer malabares con mi trabajo, cocinar para los niños, alimentar al más pequeño, y mientras tanto, completar las tareas pendientes en mi lugar de trabajo. Esto ocurrió después de un día agotador en el trabajo y en el centro de diálisis. Sé que se está haciendo largo, pero así es como de miserable es mi situación. Muchas veces, mi papá me sugirió que lo dejara ir al centro con una enfermera porque me ve siempre con prisa, tenso, mirando el reloj. Después de dejarlo en casa, ni siquiera espero un segundo y me apresuro de regreso. Incluso al recogerlo, le pido que esté listo y salga antes de que llegue. Papá tiene una enfermera y un cuidador a tiempo completo para atenderlo, pero aún así me siento mal por no pasar tiempo con él. El trayecto desde su casa al centro dura 30 minutos. Antes solía disfrutar charlando con él durante el trayecto sobre los buenos tiempos de la infancia. Pero a medida que los berrinches de Averil han aumentado, todo lo que me preocupa es regresar a casa lo más rápido posible. La mayoría de las veces, estoy acelerando mi coche en el tráfico, tomando atajos y adelantando a otros vehículos para reducir el tiempo de viaje. Este es el único tiempo que tengo para pasar con papá y no quiero arruinarlo o detenerlo pidiéndole que vaya con una enfermera. Yo también tengo algunas responsabilidades como hijo. Ya no puedo soportar más a esta mujer. La situación está empeorando cada día. Mi esposa no deja piedra sin mover para disuadirme de atender a mi padre. Su argumento es que es un caso perdido. Papá ya me había eliminado de su testamento y había dado su riqueza a la caridad. Así que no tenía sentido perder tiempo y energía con él. No la entiendo. ¿Hacemos todo solo por ganancias y pérdidas? ¿Qué pasa si los padres de alguien no tienen riqueza o son pobres? ¿Sus hijos los abandonan porque no tienen nada que ofrecer? Después de escuchar sus berrinches durante tantos meses, finalmente le dije que ella no iba a heredar nada de sus padres. Entonces, ¿por qué los visita de vez en cuando? Oh, Dios mío. Ella perdió el control cuando dije eso y respondió, mis padres hicieron mucho más que tu padre codicioso. Me apoyaron en todo. No son como tu padre, que te desheredó por no unirte a su negocio. Mi padre nunca me habría hecho eso. Así que no te atrevas a comparar a mis padres con los tuyos. No fue solo una vez. Este tipo de argumento se está convirtiendo en la norma en mi casa casi todos los miércoles y sábados después de que regreso de la diálisis. Y se vuelve más severo y feo en cada ocasión. Antes, ella solía pelear solo conmigo. Ahora la veo gritándome y vociferando delante de los niños. No solo eso, la he escuchado hablar mal de mi papá delante de mis hijos y manipulándolos en mi contra y en contra de mi papá. Lo escuché e intervine, lo que nuevamente llevó a una pelea fea entre nosotros. Las peleas con Averil se han vuelto una rutina para mí. Los días en que no pelea, siento que algo falta. Solo que al día siguiente se vuelve más agresiva. Casi me he dado por vencido con ella. Ahora ya no le grito ni le respondo. Simplemente la ignoro como si no existiera para mí. ¿Qué más puedo hacer? No puedo abandonar a mi padre solo para complacerla a ella. No me importa si me ha sacado de su testamento. Lo hizo por mi propia decisión. Me negué a unirme a su empresa. Se vio obligado a donar su negocio, que tanto le costó construir, a un fideicomiso. Debió haber sido muy desalentador para él. Esa empresa era como un hijo para mi papá y tuvo que donarla a otra persona.
Tenía todo el derecho de desheredarme porque lo había lastimado. A veces siento que el karma me está devolviendo el golpe porque herí a mi padre. Por otro lado, papá se está debilitando. Apenas puede caminar por sí mismo. Necesita apoyo para bajar al coche y ahorrar tiempo. Solía pedirle que saliera y lo dejaba fuera de la casa. Pero ahora no me importa llegar tarde. Entro a la casa para ayudarlo a caminar cuidadosamente hacia el coche y luego lo llevo a su cama hasta que se acomode tranquilamente. También está teniendo dificultades para respirar, así que me aseguro de caminar con él tan despacio como él quiera. Además, mientras conduzco, lo hago con cuidado para no acelerar y aumentar su ritmo cardíaco. No me importa llegar tarde a mi casa porque apresurarme a casa tampoco estaba ayudando. Si de todas formas tengo que lidiar con esa mujer malvada, ¿por qué no al menos mantener feliz a papá? Mi actitud despreocupada ha empeorado la situación. Y ayer, Averil dijo que tenía que elegir entre uno de ellos, o mi papá o ella. Traté de hacerle entender que papá no iba a estar con nosotros para siempre. Viendo su condición, no parecía que fuera a durar mucho. Ella respondió de manera cortante: en ese caso, necesitas hacer tu elección con cuidado. Alguien que va a estar contigo para siempre o alguien que va a morir pronto. Esto fue tan insensible. Le dije: ¿sabes qué? Prefiero elegir a mi papá que a ti, que eres tan malvada y egoísta con un hombre moribundo. Ella hizo las maletas y se fue. Ni siquiera la detuve. Necesitaba un tiempo para calmarse y yo también necesitaba un espacio lejos de ella. En su ausencia, estoy cuidando la casa, mis hijos, mi papá y mi trabajo. Sin embargo, me siento tan aliviado, tan relajado. Su ausencia es en realidad reconfortante para mí. Anteayer, ella me envió los papeles de divorcio. En cierto modo lo esperaba, pero no anticipé que llegaría tan pronto. Estaba sorprendido, pero en el fondo estaba feliz y aliviado. No la llamé, simplemente firmé los papeles y se los devolví. Sorprendentemente, no pidió la custodia de los niños. Esa era la única cláusula que me preocupaba. Pero claramente no los quería. Cuando recibió los papeles, me llamó gritando, diciendo cómo podía simplemente firmar sin llamarla y rogarle. Divertido, ¿no? Su madre tomó el teléfono y gritó que debería haber actuado como un hombre. Y tratar de apaciguar a su esposa para que volviera al matrimonio en lugar de simplemente firmar los papeles. Fue tan divertido. ¿Por qué haría eso? Ella quería el divorcio y yo cumplí. Yo pensé, fue bueno para mí. Me deshice de ella sin problemas. También la provoqué diciéndole que incluso había abandonado a sus hijos y que no los quería. Ella dijo que podía quedarme con todos mis bienes, incluidos mis 2 hijos. No quería nada de eso. Su madre dijo que Averil todavía era muy joven y que no quería la carga de los niños sobre sus hombros. Le dije: está bien para mí. Me alegra tener a mis hijos conmigo. Es un alivio para mí, sin duda. Pero estoy preocupado por mis hijos. Extrañan a su madre, especialmente el más pequeño. Cuando estoy en la oficina, es difícil para mí manejar toda la responsabilidad solo. Pero espero poder superar esto. Actualización 2 va a ser una actualización más corta. Así que me mudé a la casa de papá junto con mis hijos. Es un gran movimiento, debo decir. Gracias a todos por la encantadora sugerencia. Funcionó. Mudarse con papá fue bueno para todos nosotros. Papá tuvo la compañía de mis hijos y ellos tuvieron a su abuelo para jugar. Papá tenía un cuidador a tiempo completo que estaba dispuesto a cuidar a mis hijos por un aumento de sueldo. ¿Por qué no tener a alguien que cuide de mis hijos bajo la supervisión de mi papá? La mejor opción, ¿verdad? Es una sensación tan feliz ver a papá jugando y riendo con mis hijos y ellos disfrutando con su abuelo. Averil no vio esto venir. Ella quería hacerme la vida miserable divorciándose de mí. Pensó que no sería capaz de manejar todas las responsabilidades juntas, cuidar a los niños, a mi papá, la casa y el trabajo. Pero como ves, todo está perfectamente organizado. Definitivamente estoy teniendo la última risa. El divorcio fue lo mejor que me pudo haber pasado, jajaja. Actualización 3 es una noticia triste. Papá falleció la semana pasada mientras dormía. Se fue a la cama feliz,
contento después de jugar con mis hijos y nunca despertó de nuevo. El médico dijo que murió en paz. El médico, su enfermera e incluso su cuidador dijeron que papá estaba feliz después de que me mudé con él y que eso realmente aumentó su esperanza de vida por estos meses. Ya estaba a punto de rendirse antes de que me mudara. Es muy triste perder a tu único padre, pero me alegra que haya podido pasar los últimos meses de su vida feliz. Mis hijos también están muy tristes por perderlo, pero papá les ha impartido buenos valores. Dicen que el abuelo les enseñaba a aceptar la realidad y seguir adelante. La vida nunca se detiene por nadie. Me siento tan orgulloso de escuchar cosas tan buenas de ellos. De hecho, son mi fuerza en este momento de desesperación. Pero hay una noticia más impactante que llegó después del fallecimiento de papá. El abogado de papá se puso en contacto conmigo pidiéndome que fuera a su oficina para revelar el testamento de papá. Le dije que no era necesario. Papá ya me había dicho que había dado toda su riqueza al fideicomiso, así que estaba bien con eso y podía proceder con la transferencia de todo a ellos. Le pregunté si necesitaba desocupar la casa de papá porque suponía que también la había dejado al fideicomiso de caridad. Se rió de mí y me pidió que simplemente fuera a la oficina. Cuando llegué, encontré que los miembros del fideicomiso ya estaban presentes. El abogado los había llamado también. Cuando el abogado comenzó a leer el testamento, me eché a llorar. Papá en realidad me había designado como heredero de todo su negocio, su casa, y su riqueza era para mí. Le pregunté al abogado si este cambio se había hecho recientemente. Pensé que había hecho este cambio después de que comencé a cuidarlo. El abogado sonrió y dijo que siempre fui su heredero y que el testamento nunca se alteró. Estaba llorando inconsolablemente al darme cuenta de que mi papá nunca me había abandonado. Tal vez amenazó con desheredarme para que pudiera llevar adelante su negocio y su legado. Seguía llorando cuando el abogado de papá trató de consolarme. Le dije que me dolía en el alma haber lastimado a mi papá toda su vida, pero él siempre se preocupó por mí. El abogado dijo que papá en realidad estaba muy orgulloso de que no hubiera renunciado a mi pasión bajo su presión y que estuviera dispuesto a perder la riqueza generacional para seguir mi pasión. Papá estaba muy orgulloso de mí. El abogado dijo que soy el responsable de tomar decisiones sobre el negocio y que, si quiero, puedo recuperar la empresa del fideicomiso y dirigirla yo mismo. Estoy pensando en hacerlo. Hice lo que quería hacer. Papá me apoyó indirectamente. Ahora es mi momento de retribuirle. Estoy pensando en recuperarla del fideicomiso y escalarla al nivel que papá quería que su negocio alcanzara. Regresé a casa y les conté a mis hijos sobre el testamento de su abuelo. Él les dejó una parte de su riqueza a mis hijos también, que recibirán cuando cumplan 18 años. Hoy fuimos a su tumba con algunas flores y pasamos un tiempo en serenidad. Es una etapa muy emocional para mí. Actualización 4 ya sabes, las hormigas regresaron corriendo al ver el dulce caramelo. Un mes después del fallecimiento de papá, comencé a hacerme cargo de su negocio y otros trabajos de servicio comunitario. Primero que todo, renuncié a mi trabajo y asumí el control del negocio. Luego alquilé mi casa porque mis hijos y yo decidimos vivir en la casa de mis padres. Se sienten conectados con su abuelo en esta casa. Esta casa tiene mis recuerdos de la infancia, así que tampoco quiero dejarla, especialmente ahora que heredé la riqueza millonaria de mi padre. Recibí muchas visitas en mi casa, familiares que hacía tiempo que no veía, amigos y vecinos. Pero la visita más sorprendente fue la de mi exesposa, Averil, y sus padres. Entraron a la casa sollozando, diciendo que no sabían del fallecimiento de mi padre, o de lo contrario habrían asistido al funeral. Sus padres empezaron a decir todas las cosas buenas sobre mi papá. Averil abrazó a los niños y lloró diciendo cuánto los extrañaba. Le pregunté si los extrañaba tanto, ¿por qué no los visitó en los últimos 7 u 8 meses? Ella dijo que fue a nuestra casa, pero estaba cerrada. ¡Qué mentira! Le dije, ¿no estabas preocupada por tus hijos? Cuando viste que la casa estaba cerrada, ¿no sentiste necesario contactarme para verificar si los niños estaban bien? No tuvo respuesta. Sus padres dijeron, olvidemos lo que ha pasado en el pasado. Ahora que mi padre se ha ido, los niños se quedarían solos en la casa cuando yo estuviera en el trabajo. Necesitan una madre. Así que es mejor que nos reconciliemos. Me reí en su cara ante esta sugerencia. Los niños la necesitaron más cuando ella los dejó conmigo.
Ahora los niños se han acostumbrado a su ausencia y no quiero que vuelva a mi vida. Ella comenzó a llorar. Sus padres nos dejaron solos. Ella me tomó de las manos y me suplicó que nos reconciliáramos. Dijo que me amaba y que extrañaba estar con los niños. Me reí y le dije, ¿sabes qué? No me amas. Amas la riqueza que mi papá me dejó. Tú y tus padres codiciosos están aquí en mi puerta solo para aprovecharse de mi dinero. No me arrepiento de haber usado esas palabras para sus padres porque eso es lo que son. Ella también llamó a mi papá codicioso y malo durante nuestro divorcio. No había forma de que dejara que esta mujer se quedara con un centavo del dinero que mi papá ganó con tanto esfuerzo. Ella se ofendió de que hubiera insultado a sus padres. Dijo que hasta ahora me había suplicado porque me amaba. Pero ahora tomaría lo que legítimamente le corresponde. No pidió ninguna pensión alimenticia durante el divorcio, pero ahora quiere la mitad de mi riqueza, o mejor dicho, la mitad de la riqueza de mi papá. Le dije que hiciera lo que quisiera. La destruiría, pero no le daría ni un centavo. Me insultó y se fue. Discutí esta posibilidad con mi abogado. Me dijo que sus posibilidades eran mínimas. El divorcio se resolvió hace un año. Recibí la herencia, además los niños están conmigo, así que no hay forma de que ella pueda obtener algo. Pero también me aconsejó que tuviera cuidado al dejarla pasar tiempo con los niños. Podría manipularlos y solicitar su custodia y luego usarlos para exigir dinero para su manutención y todo eso. No podría estar más agradecido con él por este consejo. Voy a supervisar su reunión. También estoy pasando mucho tiempo con los niños estos días para ayudarles a sobrellevar la pérdida, de modo que no corran hacia su mamá en busca de apoyo emocional. He asumido la empresa de mi papá, lo que me da mucha flexibilidad para gestionar mi bienestar y mi vida personal. Estoy planeando llevar a los niños de vacaciones a las Bahamas. Sí, ¿por qué no? Se merecen estas lujosas vacaciones. No se trata de derrochar la riqueza de mi papá. Yo también podría haberlo costeado, pero antes no tenía tiempo, ocupándome del trabajo y cuidando de papá. Ahora que puedo, quiero llevarlos a disfrutar. En cuanto a Beryl, no me ha contactado desde su última visita. Creo que está ocupada yendo de oficina en oficina de abogados para presentar una demanda en mi contra.